ahora sí, la luz. He visto la luz. No, he visto al gran amigo, analista, escritor, investigador y ufólogo Artur Oms. Artur, bienvenido a Sapiens. Muy buenas noches, Ferran. ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos todos por aquí? Muy bien, muy bien. Hemos puesto ya unos fondos que son relevantes de lo que vamos a hablar, porque por fin, mira que llevamos años, bueno, años no, ya vamos por décadas hablando de este momento. Y parece ser que el notición viene ya de un académico británico sobre el tema extraterrestre y, atención, anuncia algo que podría ocurrir en las próximas semanas. Cuéntanos, Artur. Bueno, es una noticia que hay que, sobre todo, como siempre decimos, ¿no? Hay que tomar con cierta cautela. Es una noticia muy interesante. Es una noticia que ya apareció hace unos cuantos días. Estamos hablando de principios de octubre, antes del día 10 de octubre. Y es relativa al profesor Simon Holland, ¿no? En el cual, pues, este buen hombre dice que aquí hay dos grupos de científicos que están rivalizando para dar una gran noticia. Y es simple y llanamente la evidencia de una civilización extraterrestre. O sea, algo completamente alucinante, Ferran. Sí, Estamos sí. ante quizá, la noticia, podríamos decir, del milenio. Cuidado. Y bueno, este señor le dijo al periódico The Mirror que tenían evidencias, Ferran, agárrate fuerte, de tecnología extraterrestre en nuestra galaxia. No en otra galaxia, no, en la nuestra. Cuidado, ¿eh? Cuidado que esto es muy heavy metal. Entonces, vamos por pasos. Estos nosotros, Artur, sabíamos que llegaría, porque con lo que hemos visto, sabemos, hemos compartido, era cuestión de tiempo, ¿no? Es como cuando, no sé, un gobierno empieza a hacer cosas que no va bien el país y al final, más tarde o más pronto, hay elecciones y pierde. Esto era también cuestión de tiempo, que habría una revelación, pero ¿cómo vendría, no? Siempre hemos pensado, bueno, ¿quién será? ¿Cómo han diseñado para que sea un poco más digerible? Y todo apunta que viene a través de este profesor, como muy bien dices, Simon Holland, que es un hombre que ha trabajado para proyectos financiados por la NASA. No estamos hablando de cualquier aficionado a la astronomía, ¿verdad? No, desde luego, y además estamos hablando de que han utilizado una herramienta que es archi mega conocida, que es el Observatorio Parkes en Australia, que está en una zona muy remota. Además que es una zona idónea para hacer este tipo de observaciones, porque todos sabemos que Australia está en su mayor parte de territorio completamente deshabitada. Es decir, podemos recorrer cientos de kilómetros prácticamente sin encontrar una sola casa en Australia. Este telescopio está en un lugar donde pues ahí se puede de alguna forma explorar muy bien el espacio porque no hay contaminación lumínica. Este telescopio funciona desde 1961 y continúa a fecha de hoy este observatorio funcionando, ¿no? Entonces, la noticia, insisto, es una noticia completamente alucinante y bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque esto también, en este estudio ha participado el famoso y ya conocido Mark Zuckerberg como patrocinador de toda esta historia, ¿no? Incluso Yuri Miner, pues que también están compitiendo los dos para ver quién puede anunciar primero este hallazgo, ¿no? O sea, que vamos a ver qué sucede. Realmente está muy interesante esta cuestión. Y, en fin, Ferran, si esto fuera verdad, si esto se anunciara por fin, estaríamos, como digo, ante la noticia más alucinante de los últimos, podríamos decir, 1000 años. Y tanto que sí. Y además, vamos a citar textualmente lo que ha dicho este científico, Simon Holland. Y ha dicho, ojo, amigos y amigos, amigas, estad atentos porque no tiene desperdicio. No tiene desperdicio. Y ponemos un ejemplo. Estás en el desierto, te estás deshidratando y ves un pequeño oasis.
¿Dónde irás? Al oasis. No tiene desperdicio el oasis con agua, ¿verdad? Pues esta información no tiene desperdicio y dice textualmente el señor Simon, hemos encontrado una inteligencia extraterrestre no humana en nuestra galaxia, como muy bien decías, Arthur, y la gente no lo sabe. Y ahora tendríamos que decir, barra, ahora aquí en Sapiens sí ya lo saben. Vaya pepinazo. Entonces, si la Desde han luego. encontrado, y esto es el titular de entrada, imagínate ahora lo que deben saber sobre esta civilización que de momento no va a trascender, pero que podemos intuir, ¿verdad? Claro, pero esto, Ferran, no solo es completamente alucinante, sino que además se complementa con otra noticia que nos llegaba tan solo 2 días después. Y es que el periodista norteamericano Michael Schellenberger acaba de publicar, o publicó el 12 de octubre o el día 11 de octubre, un artículo donde se desvela, Ferran, y agárrate fuerte, que el gobierno norteamericano tiene un programa secreto, que ahora ya pues ya no sería secreto, llamado Constelación Inmaculada, que consiste simplemente en recuperar esos vestigios de esas naves accidentadas o incluso capturadas, porque tenemos que decir, Ferran, que ya el libro del mayor Donald K. Hogan, mira, justamente lo tengo aquí al lado, es un libro del año 70, aquí, Desconocidos del Espacio, el Acércalo a la mayor Donald K. pantalla. Hogan, Acércalo a la ¿se pantalla. ve? Ujú. ¿Se ve ahora? ¿Se ve? Ahora has desaparecido totalmente. Abducción total. Abducción Vale. total. Bueno, vamos a ver si lo podemos enseñar. A ver, vamos a ver si lo podemos ahí. Ahí, Ahí se ahí. ve. Muy bien. Estupendo. Ahí se Sí. ve. Pues fíjate, este mayor sale del armario en el año 70 a portazo limpio, ¿vale? Y dice, señoras y señores, quien pueda capturar estas naves que nos visitan, que son capaces de viajar en el año 70, 50, 60, a 40.000 kilómetros por hora, cosa que es completamente alucinante, va a dominar el planeta. ¿Por qué? Hombre, pues es muy sencillo. Porque el hecho de tener esta tecnología que es capaz de burlar absolutamente todos los sistemas de protección más avanzados, que evidentemente, no hay que decirlo, o sea, están de alguna forma creando una especie de barrera militar virtual alrededor de estas instalaciones tan secretas donde se desarrollan los últimos armamentos. Pues ya lo decía el mayor Donald Trump, ¿no? Y por lo tanto, los gobiernos, desde hace muchos, 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 muchos años, Ferran, tienen como único objetivo capturar una de estas naves. ¿Qué ha sucedido? Pues Michael Schellenberger afirma que en este proyecto, Constelación Inmaculada, pues que además sería un proyecto que se ha gestionado sin ningún tipo de consentimiento, sin ningún tipo de autorización, evidentemente por parte del Congreso norteamericano, estaría o se habría iniciado hace décadas, ¿no? Y esto viene a colación también, Ferran, con esas declaraciones bajo juramento, recordemos, que hizo David Grush, ex oficial de inteligencia y veterano de las Fuerzas Aéreas norteamericanas, Arthur, permíteme. afirmó, sí, Es que hace un año lo comentamos aquí. Esto que vas a comentar, o sea, es recuperar lo que dijo este exoficial de inteligencia. También no lo dijo cualquier. claro, David Grush. Cuéntanos, sí. claro, y este hombre declara ante el Subcomité de Seguridad Nacional del Congreso, pues que el gobierno norteamericano ha recuperado, cuidado, agárrense bien, vehículos de origen exótico atribuidos a inteligencias no humanas y, por lo tanto, muy probablemente extraterrestres. No solo eso, sino además han recuperado materiales y firmas radiológicas distintivas y seguramente algún resto de alguno de estos seres. Entonces, claro, todo esto, Ferran, estamos, cuando dicen, no, es que la ufología está muerta, cuando dicen, no, es que la ufología ya no hace falta investigar porque todo está en la mente del perceptor. Bueno, en fin, yo siempre digo que no.
Siempre digo que no, porque evidentemente estamos ante un fenómeno o fenómenos en plural que son completamente desconocidos. Nosotros desconocemos como simples civiles el origen de estos fenómenos, pero evidentemente yo estoy seguro que alguien, y cuando digo alguien, pues me refiero a estamentos que están muy por encima del gobierno, pues al final todos sabemos que los gobiernos pues tienen sus funciones, pero evidentemente hay poderes que están gestionando estas marionetas, ¿no? Podríamos decir de alguna forma, y que evidentemente son mucho más elevados o que tienen mucho más poder de decisión que los mismísimos gobiernos, ¿no? Estamos viendo que en Europa mismo están pasando auténticas salvajadas en muchos países y evidentemente pues esto yo no creo que sea parte de la personalidad enfermiza de algunos gobernantes, sino esto forma parte de un plan estratégico al cual pues, se nos quiere conducir y se nos quiere guiar como especie humana y evidentemente pues esto no es la desventura de una persona que está enferma mentalmente y que nos gobierna, no, esto es un plan estratégico y por lo tanto, Ferran, cuando hablamos de cuestiones tan sensibles como estas, como el hecho de que vamos a tener material alienígena, material extraterrestre, material de una civilización y evidentemente de una tecnología mucho más avanzada. Esto, evidentemente, Ferran, es algo hiper, mega, súper sensible y muy secreto. Y estamos viendo, Ferran, que muchas cosas de las que han sucedido últimamente nos llevan a pensar, nos llevan a concluir que efectivamente los gobiernos saben mucho más de lo que nos explican. Y además, ¿recuerdas, Arthur, que hace un montón de tiempo atrás dijimos que, claro, van llegando señales, como firmas tecnológicas, algunas de larga duración, desde los confines del universo, y durante, no sé, te diré como de hace 15 años hacia aquí, hay un fenómeno que dirán que no, pero yo creo que tiene alguna relación. Y es estas señales que llegan como un zumbido, y a veces como zumbido gigantesco. Fíjate que desde que llegan estas señales tan potentes, cómo se ha disparado los tinnitus, los acúfenos en la población. Y estoy seguro que de todos los seguidores que nos escuchan, de los 85.000 o los que sean, ¿cuántas personas ahora dirán, oiga, pues, vaya extraña coincidencia? Y aquí entramos, como siempre, casualidad o causalidad. Como sea causalidad, estas señales, esta radiofrecuencia por zumbidos con información, vete a saber si aquí se está procesando algo o estamos recibiendo de forma algo que va al supraconsciente o al inconsciente colectivo o de las personas que no quiero decir que lo sufren, que lo tienen. Ferran, esto es completamente alucinante cuando hablabas de este zumbido y yo recuerdo perfectamente, no recuerdo exactamente en la localidad que sucedió, pero sí recuerdo que fue en Canadá donde había un extraño zumbido que literalmente estaba enloqueciendo a las personas de ahí, de esa zona. Pero no solo en Canadá, sino también muy cerquita de allí, en Alaska, recuerdo un caso de una familia que se compró una casa y tuvo que huir de esa casa porque también escuchaba un extraño zumbido. Además, es muy curioso porque estos zumbidos hay ocasiones en las cuales se puede percibir de forma global, es decir, yo estoy aquí y hay otra persona que está a 100 metros y lo puede oír perfectamente, pero hay ocasiones, Ferran, es que es completamente alucinante porque el zumbido parece como si pasara por una especie de tubo y si tú entras en esa franja virtual donde pasa ese zumbido, vas a escuchar ese zumbido. Y cuando sales de esa franja que pueden ser 1 metro, 2 metros, 40 centímetros, el zumbido desaparece completamente, ¿no? Y si estás con alguien y ha escuchado, o tú has escuchado ese zumbido y ella está, la otra persona, a 3 metros de ti, no escucha y le dices que se mueva donde tú estás, esa persona de golpe escuchas extraños zumbido que además es extremadamente molesto, ¿no?
¿Qué es? Nadie lo sabe. Los orígenes de estos zumbidos, ni los expertos más avezados en cuestiones de contaminación acústica saben identificar qué son. Además, eh, están en unas frecuencias que son extremadamente molestas y que, como digo, en Canadá, voy a mirar si encuentro la zona, ¿vale? Ujú. A ver ya que estamos hablando, voy a mirar si la encuentro. A ver si lo encuentro. Pero en Canadá, recuerdo que en esta población, mira, en los habitantes de Windsor, en Canadá, recuerdo que en esa población la gente se estaba volviendo absolutamente loca, ¿no? Decían que ese zumbido tenía una potencia, un poder inusual que nadie sabía exactamente cuál era el origen y todos tenían evidentemente pues ese malestar, esa podríamos decir, angustia, ¿no? Ese, ese de alguna forma, esa incomodidad que generaba ese zumbido, ¿no? Y ese zumbido fue llamado el Windsor Boom y la verdad es que muchos especialistas han intentado descifrar qué era y nadie ha podido. Yo recuerdo también, ¿no? En Canadá, el enigma de los pies cortados. En fecha de hoy aún no se ha resuelto y no hace tanto, el último pie apareció hace pocos años, me parece que fue, no sé si en plena pandemia o justo después de la pandemia que volvió a aparecer un pie dentro de una zapatilla deportiva. Eso no recuerdo mal, eran los pies derechos, ¿no? Además, algunos de estos pies estaban cortados con una precisión mucho más que quirúrgica, o sea, una precisión prácticamente De milimétrica. láser, ¿no? Claro, ¿qué es lo que sucedía ahí? Nos recuerda un poco a los casos que investigó Jordi Monedero, ¿no? De mutilación de ganados en Cataluña. En Cataluña, ¿eh? Ya no en Estados Unidos, en la Pampa Argentina, no, en Cataluña mismo, ¿no? Fenómenos muy extraños también como la mutilación de los caballos en Francia. Había una especie de asesino en serie en Francia que, bueno, degollaba a los caballos o incluso les llegaba a amputar partes de sus cuerpos. Algunos de ellos aparecían vivos con partes amputadas de estos mismos y también con una precisión alguno de ellos realmente que daba absoluto terror, ¿no? Desde luego, Ferran, pasan cosas muy raras, ¿no? Pero sobre todo cuando hablamos de seres extraterrestres, cuando hablamos de inteligencias que no proceden de nuestro mundo, de nuestro planeta Tierra, para que nos entendamos llanamente, ahí hablamos de otra cuestión. Ahí estamos elevando, podríamos decir, la fenomenología a unos niveles ya extraordinarios, ¿no? Porque de alguna forma el ser humano tiene muchas preguntas pendientes de responder, ¿no? Pero una de ellas, y de las más inquietantes, es si estamos solos en el universo. Yo, evidentemente, ya sabes que yo creo que no estamos solos en el universo y que, evidentemente, para mí es algo simplemente calculable con una probabilidad estadística muy sencilla, ¿no? O sea, el universo es tan grande que es prácticamente imposible que estemos solos, ¿no? Y además, todos sabemos que estos fenómenos existen y que evidentemente no son fenómenos que se comporten de forma errática, sino que algunos de ellos tienen comportamientos que son realmente alucinantes, ¿no? Algunos de ellos llegan a plantificarse delante de las aeronaves prácticamente chocando con ellas y en el último instante hacen un viraje de 90 grados y desaparecen a una velocidad prácticamente imposible. Eso para cualquier aeronave terrestre de la cual nosotros tengamos constancia de la tecnología actual humana, eso es imposible. Imposible, pero quizá no tanto, Ferran, porque tenemos que decir que este programa secreto que han desvelado no hace mucho, claro, nos habla directamente de esta constelación inmaculada, este programa, de la captura de estas naves alienígenas. Y por lo tanto, si se ha capturado alguna de estas naves,
pues evidentemente la tecnología inversa puede ser algo que ya esté funcionando desde hace muchísimos años, ¿eh? Y hablamos ya pues, de este maravilloso libro, el libro de Donald K. Howe, que ya en los años 70 ya decía pues que esto, ¿no? Que los gobiernos iban detrás de la captura de una de estas naves. Y yo creo, Ferran, estamos hablando del año 70, han pasado 55 años desde la publicación de este libro, prácticamente, o 50 años. En 50 años pasan muchas cosas y te puedo asegurar que yo estoy o tengo la percepción plenamente al 99% segura de que los gobiernos, pero no solo el norteamericano, sino seguramente el chino, el coreano y el ruso, y, recordemos el incidente de Voronezh, tengan en su poder tecnología perteneciente a otras inteligencias procedentes de algún lugar remoto en nuestra galaxia o quizá en alguna otra galaxia. Mira, referente a lo que hablábamos de este zumbido que tienen muchas personas, me gustaría que las personas que nos escuchan intenten memorizar en qué momento les llegó el zumbido. Porque a día de hoy hay 700, y esto es estadística, 740 millones de personas que oyen pitidos o zumbidos dentro del cerebro. Esto es muy potente. Si hubiera una relación entre cuando recibieron ese primer zumbido, cuando fueron conscientes de lo que lo tenían, y además, si estas personas coincide que, vamos a decir la palabra, no me gusta decir la palabra, que están más despiertas o más sensibilizadas con todo lo que sucede al mundo, vete tú a saber si se envió ese famoso pulso desde lo profundo de la galaxia o desde un punto concreto desde la galaxia para estimular, pues vete tú a saber qué. Arthur, Ferran, sé que estoy especulando, pero no lo digo porque sí. No lo digo porque sí. Ferran, hay algo que me parece muy interesante respecto a lo que acabas de decir. Y a los hechos me remito. O sea, hay muchísimos casos de personas que tras sufrir un extraño accidente, de la noche a la mañana, cuando recuperan la conciencia, cuando salen del coma, cuando logran volver de ese lugar donde han estado, pues no sabemos exactamente qué ha sucedido en su mente en ese tránsito, que puede haber durado pues horas, meses o días. Resulta que algunas de ellas, de estas personas, hablan lenguajes que desconocían. Algunas personas son capaces de ver una ciudad, mirarla durante 3 segundos, 4 segundos, memorizarla y les das una hoja de papel y plasman absolutamente todo con el más mínimo detalle. Es decir, imagínate un edificio en el cual hay 700 ventanas, por decirlo de alguna manera, y en el piso 36 se veía una señora que estaba mirando por esa ventana, pues son capaces de dibujar en ese piso y en esa misma ventana aquella señora que estaba mirando por la ventana, o aquel caballero. Y no solo esto, sino que hay personas pues, que son capaces de absolutamente prodigios matemáticos, ¿no? Y resulta que vuelven de esa especie de extraña experiencia trance y resulta que se han convertido en matemáticos casi teóricos, ¿no? Auténticas máquinas de calcular. ¿Qué es lo que sucede? Pues no lo sé, Ferran. Seguramente nos llamarán chiflados, pero yo abogo personalmente porque, o por pensar que algunas de estas entidades, algunos de estos seres que nos visitan de lugares seguramente muy lejanos o no tan lejanos. Yo me acuerdo, Ferran, cuando tú hacías este ejercicio, ¿no? En la radio que decías, esto es una hoja de papel y aquí hay 2 puntos. Podemos ir del punto A al punto B andando o ¿Sí? podemos simplemente doblar y unir los 2 puntos, ¿no? Sin Y esto es lo moverte. que, claro, Es sin verdad. moverte, ahí Sí, está. sí, sí, aquí, Eh, mira, es verdad, ¿eh? Lo pusimos aquí el ejemplo. Aquí es el confín X, Y, Z del universo. Y aquí
estamos nosotros. ¿Hay alguna manera de curvar el espacio-tiempo? Oiga, pues hay que encontrar la fórmula, porque la posibilidad está. Si curvamos el espacio, en poco tiempo unimos dos puntos en la distancia. Y estoy convencido, y sé, y estoy seguro, igual que tú y muchas personas que nos escuchan, que existe la posibilidad real ya de la curvatura del Es que espacio. esto ya se ha hecho, Ferran, ya se ha hecho. El ser humano ha viajado en el tiempo. El ser humano ha viajado en el tiempo. Milésimas de segundo, pero en el CERN se consiguió viajar al futuro. Muy poco tiempo, pero se consiguió, ¿no? Por lo tanto, el hecho de que nosotros no sepamos hacer una cosa, el hecho de que nosotros desconozcamos cierta tecnología, el hecho de que nosotros no seamos capaces de llevar a cabo según qué cosas, no significa que esto no se pueda llevar a cabo, evidentemente. O sea, es que el espectro es como el espectro de sonidos, el espectro de colores, el espectro de ondas, ¿no? El espectro de muchas cuestiones que no vemos, que son intangibles, que son invisibles para nuestros cinco sentidos. Bueno, todos hablan de cinco sentidos y quizá habría otro más, ¿no? Ese sexto sentido, que es la precognición. Pero hay cuestiones que se nos escapan completamente a nuestro ámbito físico más inmediato, que es el que pertenece a nuestros sentidos y que evidentemente, pues ahí está Ferran. Y que por mucho que se nos escape, pues bueno, se nos escapa a nosotros como seres humanos. Pero esto no quiere decir que no existan, ¿no? Por lo tanto, cuando miramos en una noche, no estos días, porque estos días evidentemente la luna estaba llena hace muy poquito y ahora está decreciendo, pero cuando esperemos y que tengamos otra vez esa luna nueva, ese cielo tan oscuro y miremos al espacio, recordemos que todo lo que hay ahí fuera no tiene fin. Miremos hacia donde miremos. Es completamente infinito. Y alguien me quiere decir a mí que ahí fuera no hay nadie más. En fin. Mira, y además hay un detalle. Si Estados Unidos tiene esta tecnología de hace décadas, con una capacidad que hasta ahora ha permanecido oculta, pero que se decida usar, ¿por qué? Y hablamos ahora de geopolítica ufológica. ¿Por qué hay esta insistencia de Donald Trump a volver a ser presidente? ¿Por qué hay esta insistencia en derrocarlo como sea? Yo lanzo unas preguntas, pero recordemos, y esto ya lo dijimos en su momento, que en una reunión cuando era presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en estas reuniones bilaterales con Vladimir Putin, le dijo algo así. Y cuando dices algo así es que tienes una tecnología que va más allá de lo conocido. Le dijo, si invades Ucrania, voy a volar esas malditas cúpulas. Vladimir, si vas a por Ucrania, voy a golpearte tan fuerte que ni siquiera te lo vas a creer. Y voy a golpearte justo en medio, y dijo, y no voy a decir la palabra, Ejodid, o Moscú. Si dijo esto el exmandatario de Estados Unidos al líder ruso, estoy convencido que si tienen esta tecnología, tienen una arma a día de hoy impensable en el campo militar bélico. Arthur. Bueno, recordemos la película Zhou, recordemos las barras de Dios, esas barras de tungsteno, que son, por el Tratado Internacional Espacial, está prohibido armar o enviar satélites armados alrededor de nuestro planeta. Pero yo te puedo asegurar, Ferran, que tengo el pleno convencimiento de que estos tratados se lo pasan por el arco del triunfo. O sea, lo tengo más claro que el agua, ¿no? Por lo tanto, sobre nuestras cabezas no sabemos lo que hay, Ferran. Es que no lo sabemos. Jolines, es que están lanzando miles y miles y miles de satélites con cámaras a unas definiciones que son completamente alucinantes. O sea, son completamente alucinantes. Estamos hablando de que hay satélites que son capaces, tienen micros direccionales que son capaces de captar lo que estamos diciendo aquí en la Tierra, ¿no? Hace muy poco, a modo de ejemplo,
salía una imagen de estos famosos satélites de un tipo, no recuerdo exactamente, pero que iba en su furgoneta y iba, pues no sé qué estaba haciendo, si mirando el móvil o así, ¿no? Estaba en su furgoneta mirando el móvil y esa imagen no se captó desde un helicóptero, se captó desde un satélite. Pero es que la definición era tan bestia, Ferran, que yo diría casi, no recuerdo exactamente, pero diría que casi que se podía hasta leer el texto que había en la pantalla del hombre que conducía esto. Y esto, Ferran, cuidado, no con un satélite de un gobierno, con un satélite privado. Ah, no. Cuidado, Elon Musk tiene mucho que cuidado. decir aquí también, ¿eh? Ahí está. ¿Qué hacen todos Arturo, estos satélites? ¿Verdad? No lo sé. No lo sé. nos vamos a ir hoy en formato. Yo hace un rato estaba paseando por la montaña con mi perrita y hemos hecho este programa Express con Artur Ons, que siempre es un placer tener estos amigos colaboradores a disposición. Y me dice, Ferran, hay la noticia que podía ser del milenio. Pues es verdad, y recordémosla. Dicho por este caballero, el profesor Simon Holland, que ha trabajado en proyectos de la NASA y ha dicho sobre el tema extraterrestre, el notición. Y esto creo que se hará eco todos los medios de comunicación, ¿o no? Pero ha dicho esto, podría ocurrir en las próximas semanas. Lo hemos encontrado. ¡Pou! Por fin, por Ahí fin, está. Vamos a por ver qué fin. sucede, Estoy Ferran. emocionado, Oye, de verdad. tú me decías que estabas en la montaña. Pues mira, yo te voy a decir una cosa. Yo pensaba que no podía llegar al programa, ¿eh? De hecho, ha llegado un momento que, de hecho, yo pensaba que le tenía que enviar un mensaje a varios para decir, oye, me he quedado a dormir aquí. Pues estaba en la montaña y en un momento dado me he quedado pillado en una especie de barranco con unas caídas de 12 metros de altura. Y al final, fíjate lo que son los animales. Iba con mis dos perros, Border Collie, no se veía absolutamente nada. Y mi perra, que tiene, no sé, tiene como una especie de inteligencia brutal, los animales, pues tienen esas cosas, ¿no? De repente veo que empieza a andar hacia un lugar, encuentra una especie de sendero que pasa por en medio de esas singleras, no sé cómo se dice en catalán, y hemos podido salir de ahí porque no veíamos absolutamente nada. Iba con una luz muy, muy flojita porque me ha pillado ahí en la montaña y desde luego, ¿no? ¿Cómo son los animales? O sea, que es algo completamente alucinante. Intuición, sentido de la orientación, más campo de ancho de visión, ven mucho más que nosotros en la noche. Y es que además, cuando trabajamos tanto, estos paseos nocturnos, estos baños de bosque que yo hago cada mañana, caminar descalzo por el bosque un ratito, investigar, si no ya haré un programa, pero es que nos lo van a censurar si digo lo que aporta esto. Es espectacular y es muy, muy saludable, porque recuerdas, quizás, de dónde venimos y a dónde vamos. Arturo, como siempre, amigo, un fuerte abrazo. Muchas gracias, Ferran. Un fuerte abrazo y muchísimas gracias por invitarme aquí nuevamente a Sapiens. Y estaremos informando. ¿Eh? Estos programas express son así. Oye, mira, ¿qué pasa esto? Notición, vamos allá, venga. Pa, 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 pa. Bueno, un abrazo y además tengo que decir que yo jamás he visto un perro tan fiel, y mira que son fieles los perros, como esa perra que tú a veces vienes a la radio, que es impresionante, cómo te mira, yo creo que tiene, no sé, algo de especial, muy Así humana. es, Ferran. Así es. Amigo, como siempre, muchas gracias. Gracias a ti, Ferran. Un abrazo fuerte a todos tus oyentes. Muchas gracias. Y amigos y amigas, de lo dicho aquí, que vamos dando ya tanta información durante tanto tiempo, estad preparados, porque viene no algo gordo, algo que lo va a cambiar todo. Y vamos a ver cómo se dice, quién lo gestiona y hacia dónde nos conducen. Si no, estemos atentos. Ya no sirve con estar despierto, es estar informado. Y los que tenéis ese zumbido, investigad el día que fue el primer zumbido y que no me vengan diciendo que fue con un altavoz de una discoteca. Que no. Nos vemos. Un abrazo.